Descubierto el juego siniestro con el espíritu de la medianoche, un relato aterrador de octubre. Las noches en el barrio de Ana eran más oscuras que nunca. Los rumores sobre el espíritu de la medianoche se murmuraban en cada esquina, como un eco inquietante. Los gritos de los niños al caer el sol se sustituían por susurros temerosos, y el aire se tornaba pesado, como si algo maligno acechara en la penumbra. Ana, madre soltera de 32 años, trabajaba turnos nocturnos en la fábrica, dejando su pequeño hogar en manos de un sueño que no siempre era reparador. Su hijo, Miguel, de 6 años, la esperaba con ansias, pero el ambiente del barrio comenzaba a calar hondo en su corazón. Una noche, al regresar a casa, Ana se detuvo en la esquina. Un grupo de jóvenes reía, aunque lo que decían le heló la sangre. Había un juego que atrapaba a todos, uno que prometía invocar al temido espíritu. «Atrévete a jugar», decía uno de ellos con una sonrisa desquiciada. Ella miró hacia el grupo con desdén, pero el nudo en su estómago no la abandonó. A medida que pasaban los días, la inquietud crecía. Miguel, emocionado, hablaba del juego, repitiendo las extrañas reglas que sus amigos le contaban. Ana intentaba restarle importancia, pero los ojos brillantes de su hijo relucían con una obsesión insana. Con cada noche que pasaba, Ana sentía que la oscuridad se adentraba más en su hogar. Una tarde, al entrar en su cuarto, encontró a Miguel dibujando círculos extraños en el suelo, murmurando fragmentos de lo que parecía un hechizo. Su corazón se detuvo. ¿Por qué le había dado a conocer esa locura? Intentó razonar con él, pero la mirada inocente de Miguel denotaba algo más profundo, algo que Ana no podía comprender. «Solo es un juego, mami», decía él, con la voz entrecortada de emoción. Sus peores temores se hicieron realidad una fría noche. Miguel desapareció tras pronunciar que había completado lo que el espíritu quería. Ana gritó su nombre, sintiendo que la vida se deslizaba de sus dedos como arena. Las autoridades mostraron indiferencia, estaban más ocupadas con las historias del barrio que con la desaparición de un niño. La desesperación la llevó a recorrer calles solitarias, donde las sombras parecían bailar, burlándose de su angustia. Murmullos inquietos flotaban en el aire: «No hay nada que puedas hacer, Ana». La noche siguiente, la luna llena iluminó el barrio de un modo aterrador. Cada rincón parecía cobrar vida, cada sombra parecía una amenaza. Las risas deshonestas de los jóvenes resonaban como ecos malditos. Algunos vecinos, que parecían cuidar a sus propios hijos, participaban del juego, dejando entrever lo que estaba en juego: promesas de riquezas a cambio de sacrificios oscuros. La tensión aumentó cuando un amigo de Miguel se acercó, su rostro pálido revelando que sabía más de lo que decía. «Los pactos son lo que buscan», susurró, «noche tras noche, el espíritu se alimenta de los niños que juegan». Ana, con el corazón en llamas, entendió lo que estaba en juego. Cada noche que pasaba, la desesperanza le quemaba, la ciudad parecía atrapada en un ciclo de avaricia y terror. Así, se apretó los puños y prometió que no se daría por vencida. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras exploraba un viejo edificio abandonado, escuchó un aullido familiar. El eco le heló la sangre. Sabía en su interior que el verdadero monstruo no era el espíritu, sino los que jugaban con él. Ana sintió el peso del miedo apoderarse de ella mientras buscaba a su hijo. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba, y ella se preguntó si en su afán por salvar a Miguel, terminaría siendo otra víctima más del horror que se había apoderado de su barrio. ¿Lograría rescatarlo del oscuro abrazo del juego antes de que fuera tarde? Ana respiró hondo, intentando calmar el frenético latido de su corazón. Las paredes del edificio abandonado parecían susurrar, como si el pasado y sus secretos ocultos se aferraran a cada ladrillo. Caminó con cuidado,
Sus pies crujían sobre la madera podrida del suelo, cada paso resonaba como una amenaza en la profunda oscuridad. El eco de aquel aullido aún reverberaba en su mente y ella no podía ignorar que, detrás de esa puerta desgastada, su hijo Miguel estaba en peligro. Sus pensamientos se agitaban, el tiempo se deslizaba rápidamente. Había sido una madre cautelosa, pero algo en ese instante la obligaba a descifrar el misterio de aquel siniestro juego. Con un empujón decidida, Ana abrió la puerta y se encontró en una habitación cubierta de sombras que parecían cobrar vida. Estatuas de sombras se alzaban en las esquinas y fotografías de niños desaparecidos adornaban las paredes. Miradas tristes y rostros que alguna vez habían sido llenos de luz parecían clamar ayuda a través del tiempo. La angustia la invadió, los murmullos de los espíritus que se habían perdido entre esa locura se percibían varados en su aliento. Miguel, gritó, su voz resonó en la penumbra y el silencio que siguió se tragó su grito. Sintió un escalofrío recorrer su columna, la sensación de ser observada creció. Entonces, notó una figura al fondo de la habitación, un niño, parado inmóvil, con una mirada perpleja, que no parecía ser Miguel pero que, en el fondo, le resultaba familiar. Miguel, exclamó de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas de esperanza. La figura volvió su rostro, y Ana sintió un extremo terror al topar con sus ojos vacíos, como si la vida se hubiera evaporado de ellos. Era un amigo de Miguel, uno que había desaparecido antes. No deberías estar aquí, dijo el niño con voz suave pero temblorosa. El juego, no es un juego. Todo es real. Ana dio un paso atrás, el miedo la envolvió como una niebla espesa. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está mi hijo? No quería, el niño tartamudeó, volvió a llamarlos. Así se hace, tienen que completar el sacrificio. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras resonaban en su mente. Una pieza del rompecabezas mortal encajaba, los rumores, las risas de los jóvenes, todo estaba relacionado con un pacto oscuro. Cada sacrificio alimentaba al espíritu de la medianoche, disminuyendo las almas en el barrio y aumentando su poder. Tenía que escapar de allí, de esos ojos vacíos y del pacto del que hablaba el niño. De pronto, la puerta tras ella se cerró de golpe, sumiéndola en la oscuridad. Ana se giró, el horror se apoderó de ella al escuchar susurros cada vez más fuertes, voces de niños atrapados. La atmósfera comenzaba a palpitante de terror, como si las sombras quisieran devorarla. No, gritó Ana, su determinación renació. Tenía que luchar, no solo por Miguel, sino por cada niño que el juego había reclamado. Giró sobre sus talones, y en un impulso feroz, comenzó a buscar una salida mientras los murmullos se transformaban en gritos ensordecedores. En su mente, la imagen de su hijo brillaba como una luz perdida en la trama de ese horror. No te rendirás, Ana, pensó. Pero al girar, la fachada de la habitación cambió. Las paredes comenzaron a encogerse como si tuvieran vida propia. ¿Logrará Ana encontrar a Miguel en medio de ese laberinto aterrador, o se convertirá en otra víctima más del juego cruel e interminable? Las paredes temblaban, pulsando con una energía oscura que parecía alimentarse del terror de Ana. Cada paso que daba era un eco ahogado de su desesperación, y la habitación se retorcía a su alrededor como un monstruo dispuesto a devorarla. Los gritos aumentaban, un coro de lamentos que la envolvía, apelando a su corazón, a su razón. Miguel volvió a gritar, pero su voz era apenas un susurro entre las voces. Las fotografías de los niños desaparecidos empezaron a caer una a una, como si las almas en pena reclamaran su vida. Ana temía mirar de nuevo, pero algo la empujó a buscar la mirada de aquel niño que había conocido. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo ayudar? El niño dio un paso adelante, su rostro aún etéreo. Tienes que encontrar el corazón del juego. Está en el centro. Ana sintió un puñal de dolor atravesar su pecho. ¿El corazón? ¿Dónde? Sin respuesta, el niño desapareció en un torbellino de sombras. Ana se quedó sola, una sensación de frío gélido envolviendo su cuerpo. La habitación ahora parecía un laberinto interminable. Con cada respiración, el aire se volvía más denso, y la realidad se distorsionaba ante sus ojos. Las estatuas en las esquinas parecían moverse,
Era como si la habitación misma estuviera viva, deseosa de estrangularla. No podía perderse en la desesperación. Sus instintos le gritaban que debía avanzar, que Miguel la necesitaba. La luz del centro, murmuró, y comenzó a caminar, tocando las paredes como si pudieran guiarla. Cada paso era un acto de fe. La iluminación vacilante del pasillo contiguo la llevó a un umbral donde la oscuridad se espesaba aún más. De repente, hizo contacto con algo. Un objeto frío y liso. Con manos temblorosas, comenzó a mover la tela que cubría el extraño objeto. Era una pequeña caja, decorada con insignias que no reconocía. Se preguntó si el artefacto podría guardarle respuestas o, peor aún, más preguntas. ¿Será esto el corazón del juego?, pensó. A medida que la abría, una luz tenue emanó, casi atrayente. El brillo iluminó la habitación momentáneamente, creando sombras que bailaban a su alrededor. Pero la luz trajo consigo un destello de figuras, aquellos niños desaparecidos se proyectaron en el aire, sus ojos implorantes la miraban con miedo y desesperación. Sus gritos se mezclaban en un horror incesante, como un eco de lo que estaba por venir. Ana cerró los ojos, intentando protegerse del tormento. Silencio, gritó, y en un instante, todo lo que había visto se desvaneció a su alrededor. La caja comenzó a vibrar en sus manos y, cuando la abrió nuevamente, una hoja de papel desgastada apareció entre las sombras. Su mensaje era claro: para salvarnos, uno debe tomar el lugar del otro. El sudor frío le corrió por la frente. ¿Qué significa esto? ¿Un sacrificio? La confusión la envolvía mientras la presión aumentaba a su alrededor. Una decisión atormentadora la acechaba, y el miedo se arraigaba en su pecho con cada latido. Con la caja aún en manos, se giró hacia la puerta por donde había entrado. Pero esa misma puerta ahora estaba cubierta de sombras densas, como un muro impenetrable. Las voces a su alrededor aumentaban, un coro de advertencias, de súplicas. Tienen que completar el sacrificio. Sin más opción, Ana conocía lo que tenía que hacer. La elección sería devastadora, pero requería una desesperación que nadie, ni siquiera ella, había considerado. Miguel, lo haré, gritó, las lágrimas desbordando por su rostro. Y mientras la luz de la caja comenzaba a variar, sintió el tirón del destino agazapado entre las sombras. ¿Conseguirá hacer lo correcto, o se convertirá en la siguiente víctima del juego siniestro? El murmullo de la habitación se intensificó, y las sombras comenzaron a avanzar hacia ella, decididas. No tenía más tiempo. Ana sintió como si el suelo temblara bajo sus pies mientras la oscuridad la rodeaba, cada vez más densa, como si estuviera tratando de tragársela. El aire se volvía pesado, y cada respiración se hizo más difícil. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, sus formas difusas pareciendo tomar una vida propia, alargando sus garras hacia ella como si quisieran anclarla en esa pesadilla. Miguel, gritó de nuevo, pero la desesperación de su voz se perdió entre los ecos de su propio terror. Tenía que actuar, no había tiempo que perder. La hoja de papel temblaba en sus manos, la advertencia latente dejándole cada vez más inquieta. La idea de un sacrificio, de ocupar el lugar de uno de esos niños, la aterraba. Con la caja todavía en su poder, el impulso de descubrir el significado detrás de las palabras comenzó a apoderarse de ella. La luz tenue que brotaba del interior parecía susurrarle secretos, incitándola a proseguir. ¿Corazón del juego?, murmuró mientras aferraba con fuerza la caja contra su pecho. Las paredes comenzaron a crujir, y Ana buscó un rincón donde poder refugiarse, un lugar seguro en medio de la tiniebla. Se dirigió hacia un pequeño pasillo que apenas podía distinguir entre la oscuridad, el sonido de sus pasos resonando con un eco que presagiaba su inminente desgracia. Cuando llegó al final del pasillo, se encontró frente a una puerta antigua, decorada con símbolos que parecían moverse al contacto de su mirada, danzando como dragones oscuros. Tentativamente, extendió su mano hacia la manija, preparada para abrirla, deseando que del otro lado pudiera encontrar respuestas. Pero en ese instante, la caja comenzó a vibrar violentamente. Un frío intenso brotó de su interior, mientras Ana se preguntaba si debería abrirla de nuevo. El miedo se aferró a su estómago y, sin embargo, la curiosidad la estaba devorando.
Decidida, giró el pestillo de la puerta y entró. La habitación que encontró era vasta y casi opresiva, llena de espejos cubiertos de polvo y telarañas colgando del techo. Cada espejo reflejaba imágenes distorsionadas de ella misma, un carnaval de rostros que sonreían de forma maléfica, burlándose de su sufrimiento. Todo aquel que había intentado salir de allí, pensar en lo que había perdido, en lo que había sacrificio por ser libre. Al instante, los ecos de los niños desaparecidos renacieron, resonando desde cada espejo. Ana sintió que las voces la llamaban. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? La desesperación apretaba su pecho, pero también un fuego interno se avivaba. No puedo dejar que esto continúe. De repente, un susurro claro entre las voces, el corazón, Ana el corazón. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero solo encontró arena y recuerdos. Los espejos se agitaron, y de uno de ellos surgió una figura niño, con el rostro pálido y los ojos hundidos, que la miraba fijamente. Tienes que decidir, dijo la figura, mientras su mano parecía atravesar el espejo, como si las sombras quisieran salir de él. Si el sacrificio no se hace, todos quedarán atrapados aquí para siempre. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo ella. ¿Sacrificio? ¿De quién? Yo no puedo. La figura replicó con un tono grave. El juego se alimenta de tu miedo, y solo tú puedes liberarnos. La realidad comenzó a desvanecerse de nuevo, y la figura niño se desvaneció lentamente, dejando a Ana aturdida y sola en la penumbra. Las sombras se multiplicaron y comenzaron a cerrarse a su alrededor, escuchando su indecisión y su horror. Tenía que tomar una decisión, y rápido. La línea entre lo que era correcto y lo incorrecto se difuminaba. Miguel o yo. Pensó con desesperación. Con el corazón palpitando en su pecho y la mente enredada, comprendió que el juego tenía un precio que jamás había anticipado. Debía encontrar el corazón y enfrentar la verdad que lo rodeaba. Mientras las voces se multiplicaban, una risa distante empezó a resonar, interrumpiendo los lamentos. La oscuridad se hizo más densa, presionando su voluntad. La puerta que había cruzado ahora estaba sellada, como un recordatorio de que no podía escapar de su elección. Entonces, un grito desgarrador retumbó en el aire. Fue Miguel. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo ella. Miguel, gritó una vez más, pero esta vez, algo dentro de ella sabía que el tiempo se había agotado. ¿Qué decidiría? Las sombras se lanzaron contra ella, y Ana se quedó paralizada, enfrentando lo que podría ser el final. Pero toda elección tiene sus consecuencias, y el sacrificio era solo el comienzo de un oscuro juego. Las sombras se abalanzaron sobre Ana, y en un instante, se sintió atrapada en un abrazo helado. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban y la caja brillaba con una luz tenue, casi como si respondiera a su miedo. Escuchó el eco del grito de Miguel resonar en su mente, cada nota era un recordatorio de que él estaba sufriendo, y las voces la empujaban a actuar. No puedo dejar que esto termine así, dijo, aunque su voz temblaba. En cada espejo, las imágenes distorsionadas la miraban con ojos vacíos, reflejos de lo que podría ser un futuro sombrío. Las figuras de los niños desaparecidos bailaban en la superficie de los cristales, su inocencia transformada en angustia. El frío se intensificó, y Ana apenas podía pensar con claridad. La figura niño que había visto antes parecía más cerca, sus ojos súbitamente llenos de desesperación, como si supieran lo que estaba en juego. Ana, decide rápido. Ellos no pueden esperar. Las palabras surgieron de un espejo que brillaba con una luz oscura. Con cada latido, la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con un hilo de voz. No sé qué hacer. Debes encontrar el corazón. Solo así podremos escapar, respondió el niño, pero su rostro se distorsionó en un gesto de tristeza. Si no lo haces, Miguel pagará el precio. Justo entonces, la habitación tembló, un rugido ensordecedor llenó el aire. Ana se agarró a la caja como si fuese su única salvación. La vibración se convirtió en un lamento, como los susurros de aquellos que habían sido atrapados, y pudo ver más allá de los espejos, reflejos de los rostros de Miguel y de otros, congelados en una expresión de terror. El niño continuaba mirándola, y su mano seguía extendiéndose hacia ella,
como si la invitara a cruzar a su lado. Ana sabía que cada segundo contaba. El corazón del juego, gritó, su voz resonando en la estancia sombría. El eco rebotó como si la misma habitación hubiese respondido a su llamado. ¿Dónde está? ¿Qué debo hacer? En el centro susurró una de las figuras al borde del espejo. Sigue la luz, Ana, sigue la luz. Desesperada, giró y corrió hacia el centro de la habitación, donde una luz tenue y pulsante parecía emanar desde el suelo cubierto de una espesa oscuridad. A medida que se acercaba, Ana sintió una atracción hipnótica, como si la luz estuviese viva y la llamara por su nombre. Pero el aire se tornó pesado y, de pronto, escuchó otras risas, frías y burlonas, burlándose de su lucha. Las sombras comenzaron a retorcerse, sus formas ahora definidas, desafiantes, como si intentaran evitar que alcanzara aquel corazón. Ana sintió como su valentía flaqueaba. Miguel, lo haré por ti, gritó, dejando que la desesperación guiara sus pasos. Sin embargo, las risas se intensificaron, creando un coro de burlas que resonaron en sus pensamientos. ¿Crees que puedes salvarlo? El juego ha comenzado. Las sombras se enrollaron a su alrededor, y ella supo que, si no daba el paso correcto, podría perderlo todo. La luz la envolvió y la tempestad de sombras creció aún más. Con el corazón acelerado, Ana extendió la mano para tocarlo, sintiendo su calor y poder irradiantes, esperando que fuera la respuesta. Sin embargo, cuando su dedo apenas rozó la superficie iluminada, una onda de energía la atravesó, dejándola paralizada. De repente, la risa cesó. Todo quedó en silencio. Era un silencio profundo, aterrador, que llenó el aire de una tensión insoportable. Ana observó, aturdida, cómo la luz del corazón se dividía en múltiples caminos, cada uno desvelando una posible elección. Debería tomar el camino que la llevaría a Miguel, o arriesgarse a descubrir más sobre el oscuro juego que se desarrollaba ante ella. La pregunta reverberó en su mente mientras las sombras se comenzaban a disolver, como si aguardaran su decisión. La última imagen de Miguel apareció ante ella, su rostro distorsionado por el miedo, y Ana sintió el peso del sacrificio que debía hacer. Con el corazón en la mano y el alma en pena, estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero lo que no sabía, era que cada elección en el corazón del juego tenía consecuencias insospechadas y el tiempo se agotaba. El reloj marcaba la medianoche, y el verdadero horror apenas comenzaba. El aire se volvió gélido, y Ana sintió que la temperatura de la habitación descendía por debajo del cero. Los caminos de luz que se extendían ante ella brillaban con promesas furtivas, pero también con advertencias. El eco de las risas burlonas resonaba en su mente, mientras las sombras se retorcían en la periferia de su visión, listas para devorar cualquier atisbo de esperanza que pudiera aferrarse en su corazón. Elige. La voz del niño resonó con urgencia. No hay tiempo. Ana miró fijamente los caminos. Uno brillaba con una luz cálida, un color áureo que prometía consuelo y protección. El otro, en cambio, erguía una luz oscura, pulsante, casi como un latido que la llamaba con un poder extraño. Se sentía atraída por el camino que la llevaría a Miguel, pero también sabía que explorar el oscuro podría desbloquear secretos más enterrados, quizás conocer la verdad detrás de la desaparición de los demás niños. Los ecos de angustia llenaban su mente. Sintió que lo que decidiera, el mundo a su alrededor se postraba en silencio, esperando su respuesta. Con un grito de rabia, dio un paso hacia el sendero dorado, pero una sombra oscura se abalanzó sobre ella. No. No te dejaré ir, resonó una voz profunda y cavernosa que parecía pertenecer al propio juego. Ana intentó retroceder, pero la luz dorada comenzó a desvanecerse. En su lugar, la sombra se retorció, tomando la forma de un espectro ominoso que se alzaba ante ella. Tú no decides nada aquí, Ana. Esta noche, el juego se jugará a mi modo. ¿Quién eres? Ana gritó, su voz temblorosa. Soy el guardián de este lugar. El controlador de sus secretos. Has despertado algo que no debías. Las palabras del espectro eran como cuchillos, cortantes, llenos de odio. Las decisiones, ¿qué son, sino cadenas de angustia?
Tu corazón esconde un poder que ni tú comprendes. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor, formando un murmullo en forma de lamento. Ana cerró los ojos, tratando de ahuyentarlas, de concentrarse. Recordó los rostros de los niños desaparecidos, de Miguel. Voy a salvarlo. El espectro sonrió. Solo eligiendo a Miguel, te alejarás del destino que te espera aquí. ¿Crees que tu amor puede vencer? Ana sintió que el miedo se mezclaba con una nueva determinación. Sí, gritó. Hago el sacrificio por él. Pero antes de que pudiera reaccionar, un torrente de energía la atravesó y, en un parpadeo, se encontró en un laberinto oscuro donde las paredes estaban cubiertas de susurros. Un eco distante de risas la rodeaba, pero también un leve llanto, el llanto de aquellos que habían estado atrapados ahí, clamando por ayuda. ¿Qué es este lugar?, murmuró, presa del terror. No es más que el reflejo de tus decisiones, Ana, replicó un niño que apareció de la nada. Era el mismo que la había guiado. Este es el camino hacia el corazón del juego. Pero ten cuidado, cada paso que des puede significar tu pérdida o tu salvación. El niño la tomó de la mano y corrieron juntos por el laberinto, mientras las sombras se lanzaban sobre ellos una y otra vez. El pasillo parecía extenderse infinitamente. Ana se sentía atrapada entre la esperanza y la desesperación, cada grito en el aire resonando más cerca. A medida que avanzaban, el niño la miró con un brillo de decisión en sus ojos. Llegará un momento en que deberás elegir con claridad. La luz o la oscuridad. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Ana sintió que el laberinto se desmoronaba. ¿Qué está pasando?, preguntó, asustada. Apresúrate. El juego no espera, y el tiempo se está agotando, respondió el niño, tirando de su mano. Conocía que la cámara del corazón estaba cerca, pero más allá de las sombras, sentía el aliento helado del espectro a sus espaldas. ¿Podría realmente arriesgar todo, incluso su propia existencia, para salvar a Miguel? La presión aumentaba, y Ana tuvo que decidir, ya no podía esperar. Entonces, el niño se detuvo. Ana, la verdad es que, lo que encontrarás puede no ser lo que esperas. ¿Estás lista para enfrentar la oscuridad que dentro de ti habita? Las paredes empezaron a cerrarse, y Ana sintió que el pánico se desataba, obligándola a elegir, y rápidamente antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un grito desgarrador y familiar resonó a lo lejos. Entonces, la voz de Miguel la llamó, tan desesperada Ana. El juego no había hecho más que comenzar. El laberinto se retorcía, cada esquina oscura un eco del pavor que acechaba en el corazón de Ana. Su mente quería gritar, pero su cuerpo, aún aferrado a la mano del niño, se movía como si estuvieran atados a la corriente de un río infernal. Miguel, pronunció, su voz apenas un susurro, pero como un grito sordo que retumbaba en sus oídos. Las risas, antes lejanas, ahora resonaban como una orquesta macabra, llenando cada rincón del laberinto. Las sombras estiraban sus manos hacia ellas, con dedos largos y fríos, como si fueran tentáculos de la desesperación. No mires atrás, le advirtió el niño, sus ojos fijos en la oscuridad que parecía cobrar vida tras ellos. Ana sintió el miedo invadirla, pero la voz de Miguel la empujaba hacia adelante. Vamos, no hay tiempo que perder, dijo el niño. La salida está adelante, pero tú debes elegir. La verdad o la ilusión, el amor o el sacrificio. Sus palabras se desvanecieron en el aire helado, llevándose con ellas el resplandor de la esperanza. De repente, todo se oscureció. La luz que los guiaba se apagó, y una niebla densa llenó el laberinto, haciendo que Ana se sintiera disuelta en un océano de incertidumbre. A su alrededor, los ecos se transformaron, los gritos y risas se mezclaban en un canto lamento. El pequeño continuó adelante, luchando a través de la bruma, y Ana lo siguió, cada paso era un reto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo encontrar a Miguel?, cuestionó, la angustia fluyendo como un río en sus venas. Porque lo deseas con toda tu alma. Pero tus deseos pueden tener un precio, respondió el niño con un dejo de tristeza, un eco que le decía que a veces lo que más se anhela puede ser la prisión más oscura. De pronto, la niebla comenzó a despejarse, y lo que vio la dejó helada.
Delante de ella, había una gran sala con paredes de cristal, cada panel reflejando su propia imagen. En cada una de ellas, los rostros de los niños desaparecidos estaban visibles. Algunos sonreían, pero otros lloraban, sus ojos ahogados en la desesperación. Ana tuvo que contener un grito. ¿Y si todos están atrapados aquí por mi culpa?, pensó. El niño a su lado asintió, como si hubiera leído su mente. Cada uno de ellos hizo una elección, Ana. Estar aquí significa que tienes que enfrentarte a lo que su corazón guarda. De pronto, un grito desgarrador surgió dentro de la sala. Era Miguel. Ana sintió que su corazón se rompía al escuchar su nombre gritado con miedo. Ana. Ayúdame. La voz lo atravesó todo, como un rayo divino en la tormenta. Su cuerpo se movió casi por instinto. Voy, gritó, pero el niño la detuvo. No es tan simple. Debes decidir lo que harás ahora. Tu amor, o tu vida. ¿Qué eliges, Ana? Las imágenes de los niños detrás del cristal se torcieron, intentando romper el vidrio, sus manos estrellándose contra la superficie. Miró la sala metálica, el llanto y las risas se entrelazaban en una melodía disonante. Debo salvarlos, murmuró. Pero, ¿a qué costo?, inquirió el niño, su tono grave. Ana sintió el peso de la decisión. Se acercó a la pared de vidrio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura de Miguel apareciendo lentamente, atrapado tras el cristal, su mirada desolada la perforaba como agujas afiladas. Entonces, comprendió que no solo luchaba por su vida, el destino de muchos dependía de ella. Las sombras comenzaron a expandirse, queriendo engullirla, la risa del espectro resonaba como una tormenta que se avecinaba. Ana apenas pudo respirar mientras su corazón latía con fuerza insostenible. Elijo a Miguel, gritó, y la sala tembló como si el universo hubiera escuchado su ruego. Pero entonces, el cristal comenzó a romperse, no solo ante su elección, sino también ante la oscuridad que invadía su ser. La sala crujió, y una risa familiar y demoníaca resonó detrás de ella. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres? Ana se dio cuenta de que el juego se tornaba más peligroso. Mientras el cristal se desmoronaba, una figura oscura surgió del vacío y la atrapó en un abrazo gélido. El juego, con todas sus reglas y condiciones, apenas comenzaba. ¿Podría soportar el peso de su propia oscuridad para salvar a los que amaba? El aliento de la figura helada se acercaba, y Ana supo que el próximo grito que resonaría en la oscuridad podría ser el suyo. La sala se redujo a un eco ensordecedor. La batalla por su alma se desataba, y en el fondo de su ser, el eco de la risa burlona se hacía más fuerte. ¿Podría alguna vez entrar en la luz, o su elección la condenaría a la oscuridad por siempre? Ana sintió que el frío se apoderaba de su piel mientras la sombra la envolvía. Parpadeó, intentando enfocar su vista, pero todo era un remolino de tinieblas. La figura oscura parecía absorber la luz a su alrededor, y el eco de su risa resonaba en sus oídos, interminable y cruel. «Suéltame», gritó, pero su voz era un eco débil en la inmensidad del laberinto. La sombra no respondió, solo acercó su rostro. Ana se estremeció al contemplar ojos vacíos, como agujeros negros que amenazaban con succionar su esencia. Allí, en la oscuridad de esos ojos, pudo vislumbrar fragmentos de sus propios miedos, sus fracasos, y un vacío que había intentado ocultar. «¿Qué has traído a este juego, Ana? ¿Qué anhelos ocultos te traen aquí?», susurró la sombra, su voz un canto serpenteante que llenaba el aire de desasosiego. No tengo nada que ofrecer», balbuceó, mientras su pecho se oprimía como si un yugo pesara sobre su corazón. «Pero sí, lo tienes. Tus deseos son poderosos», sugirió, provocando en ella una inquietud profunda. Ana recordó su infancia, los momentos perdidos, cada lágrima derramada por la pérdida de Miguel. Su vida se había convertido en una recámara de tristeza. La sala, ahora temblando, parecía responder a su angustia. Las risas de los niños desaparecieron, reemplazadas por susurros de intimidades profundas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué les hiciste?, preguntó Ana, su determinación creciendo a pesar del temor. Son seres como tú.
Cada uno en su laberinto, atrapados en sus decisiones, o quizás en su falta de ellas. Te ofrecen la oportunidad de ser libre, pero te costará. La sombra se acercó más, hasta que su aliento helado hizo que Ana cerrara los ojos. ¿Ves? Ahí está tu elección. De inmediato, los reflejos de la pared de cristal comenzaron a distorsionarse, revelando a Miguel tras uno de los paneles. Su rostro era una mezcla de desesperación y esperanza, su comienzo a una súplica silenciosa. Ana sintió que su corazón se desgarraba. No es solo tu hermano, es también tu salvación, siguió la sombra, ambiciosa. Con cada palabra, las paredes de cristal temblaban, y los rostros de los otros niños comenzaron a mirarla, sus ojos llenos de necesidad, como súplicas formadas por el deseo de ser liberados del tormento. Ana entendió que no podía sacarse de la cabeza lo que había perdido. El sacudón de la sala la llevó a balancearse peligrosamente entre el deseo de ayudar a Miguel y el entendimiento de que hacerlo podía empeorar las cosas para todos ellos. Salvarlo a él o sacrificar su propia paz. Lo salvaré, dijo finalmente, con la voz temblando pero firme. La sombra retrocedió, gesto de sorpresa, como si no esperara tal respuesta. Haré lo que sea necesario. Pero tomarás lo que no se puede devolver, advirtió la sombra con un tono sombrío. Ana sintió que la ansiedad la llenaba. El cristal frente a ella parecía vibrar, esperando su próximo movimiento. Estiró su mano, lista para romper el hechizo. Pero algo no estaba bien. Las risas estallaron a su alrededor nuevamente, retumbando como una tormenta. Antes de que pudiera entender qué sucedía, el cristal se fragmentó en 1.000.000 de piezas, y una luz brillante la envolvió. Ana gritó, sintiendo que la fuerza la empujaba hacia una nueva dimensión, un lugar donde el tiempo no tenía sentido. Con una inusual claridad, las palabras de la sombra flotaron en su mente, listo para descubrir el precio de la salvación. Y mientras las luces de su vida familiar comenzaban a desvanecerse, una voz distante le susurró, a veces, es el sacrificio lo que nos da voz. Encuentra tu camino, Ana. Pero ten cuidado, no todo lo que brilla es oro. El sufrimiento de los niños se impregnaba en su corazón, y Ana comprendió, en ese instante, que el verdadero horror apenas empezaba. El destello abrupto oscureció nuevamente, y al abrir los ojos, se encontró en una nueva sala. Pero esta vez, no estaba sola. Un grupo de niños la miraba con esperanzas y temores reflejados. «Estás aquí», dijo uno de ellos, su voz suave. «¿Tú eres quien nos ayudará?» Ana sintió que un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. ¿Estaba lista realmente para enfrentar lo que esto significaba? La sombra detrás de ella se rió, resonando entre el eco de los niños, alimentando su angustia. No te equivoques, Ana, esto es solo el inicio de lo que se revelará. Ahora deberás elegir nuevamente. ¿Qué harás con el poder que tienes frente a ti? Y así, una pregunta la envolvió, ¿podría realmente ser la salvadora que estos niños necesitaban? La oscuridad se acercaba nuevamente, y la risa burlona se volvía cada vez más fuerte, repitiendo su elección, su destino, y la posibilidad aterradora de la verdad. La batalla por el alma de Ana estaba lejos de terminar y la oscuridad aún tenía sorpresas bajo la manga. Ana se encontraba en una sala con paredes de un gris opaco que parecían absorber cada susurro. El aire era denso, como si cada respiración llevase consigo las esperanzas no cumplidas de los niños a su alrededor. Sentía su mirada sobre ella, pesadas como cadenas, expectantes y temerosas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó una niña de cabello rubio, sus ojos grandes y asustados. Su voz temblaba, como una hoja en un día de tormenta. Todos los demás niños la miraron, compartiendo un mismo temor que resonaba en sus corazones. Ana pensó en las palabras de la sombra, en la promesa de salvación. Sin embargo, aún la ensombrecía la sensación de que aceptar ese poder podría destruirla a ella y a ellos. No lo sé, respondió finalmente, el eco de su propia incertidumbre resonando en el silencio. Debes escoger, interrumpió de nuevo la sombra, su presencia oscura desplazándose por la habitación. Tienes el poder de liberarlos. Pero, como ya sabes, nada es gratis. La sombra se acercó, sus ojos vacíos destellando con una luminosidad casi hipnótica.
Luchar contra esta realidad puede tener un costo mayor del que imaginas. Ana sintió que una ola de pánico se apoderaba de ella. Las miradas de los niños parecían perforar su pecho. La niña rubia dio un paso hacia ella. ¿Podemos confiar en ti? El aire se volvió irrespirable. Ana sintió que el peso de sus sueños y sus pesadillas la mantenía anclada a este lugar. Debo saber qué significa el precio, murmuró, y la sombra sonrió, tomando una forma más definida. Tu hermano, tu amor por él puede ser el motor de tu elección, pero ten cuidado. Lo que más deseas puede convertirse en tu mayor terror. Las palabras se deslizaron por su mente como flechas envenenadas. Si eliges salvarlos, tu conexión con él será lo que te una al tormento. Ana apretó los dientes, tratando de ignorar el miedo punzante que se alojaba en su estómago. La sombra giró sobre sí misma, aumentando la tensión con cada movimiento. Tensar la cuerda del destino tiene sus riesgos, dijo con una voz que parecía provenir de los confines más oscuros de su ser. ¿Qué debemos hacer para salir de aquí? Preguntó un niño que se apretó junto a la niña rubia, su piel pálida y manos temblorosas contrastaban con la determinación en su voz infantil. Lo que deseas, nada menos. Ser liberados de esta prisión, respondió la sombra. Con la entrega de un deseo, puedes alcanzar tu libertad, pero el deseo correcto es la clave. Ana miró a sus nuevos compañeros. Cada rostro reflejaba historias de dolor, de sueños perdidos. ¿Qué deseos buscan ustedes? Preguntó, mientras su mente corría entre la posibilidad de salvar a Miguel y el temor de perder a otra alma. Queremos volver a casa, dijeron varios, al unísono. Ana sintió que su corazón se encogía. Juntos podríamos ser libres. Sus palabras hicieron eco en la sala, como un canto de guerra resonante. ¿Pero cuánto estarías dispuesta a sacrificar para tal deseo? Insistió la sombra, provocativa, su tono oscuro como la noche. Ana notó que las miradas esperanzadas de los niños se estaban tornándose en una mezcla de ansiedad y desesperación. Respiró hondo, sopesando sus opciones, y comprendió que el momento de la decisión se acercaba. ¿Estás dispuesta a dejar ir lo que amas por los que no conoces? Mientras sucumbía a la confusión, la habitación comenzó a vibrar a su alrededor. El aire se tornó pesado, y la sombra comenzó a reír nuevamente. Su risa burlesca resonaba como una campana en la oscuridad, una advertencia, una promesa. Te espera un camino difícil, siseó la sombra. El precio de la libertad siempre es alto. ¿Estás lista para pagarlo? La sala comenzó a distorsionarse, los niños gritaban y el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Ana sintió que el vacío la atraía de nuevo. La decisión estaba a un paso, pero la oscuridad se acercaba, y con ella, la certeza de que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Ana miró a su alrededor y en el fondo de su corazón, ¿qué estaba dispuesta a perder? La risa de la sombra. Se apagó, pero el eco de su advertencia permaneció. Prepárate, Ana, resonó en la penumbra, las sombras tienen su propio lenguaje. Solo tú puedes entenderlo y enfrentarlo o ser devorada por él. Y justo antes de que la oscuridad la consumiese, una imagen brilló en su mente, el rostro de Miguel, un último recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Podría realmente elegir el sacrificio? La angustia se agolpó en su pecho mientras el abismo se cernía sobre ella. El único camino a seguir estaría lleno de horrores inimaginables. El eco de la risa siniestra se desvaneció mientras Ana se enfrentaba al abismo. Las paredes del laberinto comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si el juego mismo se estuviera riendo de su desesperación. Debo encontrar a Miguel, se repitió, su determinación renovándose con cada latido desgarrante de su corazón. Desesperada por encontrar respuestas, miró a los niños, sus rostros llenos de esperanza y temor. Aún puedo salvarlos, pensó. Debo creer que el sacrificio tiene sentido. Con cada paso que daba, una sensación de claridad la invadía. Esto no es solo sobre mí, es por todos ellos, murmuró, y la sombra pareció temblar al escucharla. Si realmente quieres liberarlos, tendrás que entregarlo todo, se burló, acercándose cada vez más, sus ojos vacíos brillando con deseos de caos. Ana sintió que el aire se drenaba de su ser. ¿Qué tengo que perder?
Preguntó en un susurro, asediada por la pregunta que la carcomía por dentro. Y en ese instante, la respuesta llegó a ella. El corazón del juego, gritó, con la certeza creciendo en su pecho. Ese es el secreto. Con cada palabra, el laberinto pareció cobrar vida. Una sensación de empoderamiento la llenó, arrastrando a las sombras hacia atrás. Los niños comenzaron a unirse a ella, sus manos entrelazándose. Ana no estaba sola, sus deseos se entrelazaban con los de ellos, formando un hilo brillante en la oscuridad. Juntos, podemos encontrarlo. No me dejaré vencer, exclamó, y en un instante de triunfo, se lanzó hacia el centro de la sala. La luz del corazón parecía llamarla, y las sombras intentaron contenerla con sus garras frías, pero los niños alrededor de ella formaron un escudo de esperanza. Las risas burlonas se volvieron gritos desesperados, cuando la determinación de Ana comenzó a destellar con fuerza. Al llegar a la luz brillante, la superficie del corazón del juego comenzó a vibrar, iluminando el espacio con un brillo que desnudaba las sombras. «Libéranos», clamaron los niños, y Ana comprendió que su sacrificio no era solo el de su amor, sino también el de cada uno de ellos. Con lágrimas en los ojos, Ana levantó su mano hacia la luz. Por ellos murmuró, y la luz la envolvió en un abrazo cálido. La conexión fue instantánea. Recordó los rostros de cada niño que había perdido, y a cada uno de ellos le prometió que no sería en vano. El corazón del juego empezó a resonar, liberando un eco de voces olvidadas. Las sombras, asustadas por la luz, comenzaron a retroceder, temiendo la valía del amor y la esperanza. «Este es nuestro momento», dijo Ana, sintiendo el peso del sacrificio. «Haremos lo que sea necesario». De repente, un destello de luz deslumbró el laberinto, y las sombras comenzaron a desvanecerse como vapores al sol. Los niños alrededor de Ana la miraron, su fe renacía. Oyeron gritos, y entre ellos, una voz familiar surgió: «Mamá». Ana giró la mirada, y allí, en la luz, estaba Miguel, reflejando tanto miedo como esperanza. La habitación pareció detenerse alrededor de ellos. Sus corazones latían como uno solo. «Miguel», gritó, y se lanzó hacia él. Al tocar su mano, una chispa iluminó el espacio, y una oleada de energía los envolvió. «No te dejaré ir», susurró, y en ese momento, supo que su sacrificio había sido aceptado. Las sombras finalmente habían sido derrotadas, y los rostros de los niños desaparecidos comenzaban a aparecer, cada uno liberándose del sufrimiento. Ana miró a su alrededor, cada sonrisa era un regalo, cada lágrima un tributo a la lucha que había enfrentado. La habitación se iluminó por completo, un nuevo amanecer desgastando la penumbra. Con Miguel a su lado, Ana se sintió como si el amor finalmente había triunfado sobre la oscuridad. Las risas de los niños comenzaron a resonar, no como ecos de tormento, sino como celebraciones de una vida nueva. En un último resplandor, la sombra se desvaneció, y con ella, la presión del juego. Ana había cumplido con su promesa. El laberinto ahora era un recuerdo borroso, y lo que quedaba era la verdad de su valentía. «Siempre estaré contigo, Miguel», dijo, mientras caminaban hacia la luz, dejando atrás el horror. La libertad les abrazaba con ternura, y juntos, podrían reconstruir lo que había sido arrebatado. El vacío se llenó de promesas, el futuro brillaba. Ana pudo respirar profundamente, sintiendo la vida florecer de nuevo en su pecho. Había enfrentado la noche más oscura y había regresado con el tesoro más grande que se puede encontrar, la libertad. Atención. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas increíbles narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Hazlo ahora y sé parte de nuestra comunidad.